Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Hoy vamos a hablar sobre la conquista y nos acompañan tres especialistas académicos que han dedicado su vida a la enseñanza y a la investigación de temas sobre historia de México, muy especialmente se han ocupado del siglo XVI. Entonces me da mucho gusto saludar a Federico Navarrete, quien trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros, investigador destacado, y también a Juan Manuel Pérez Ceballos y a Rodrigo Martínez, quienes son del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues qué bueno que estén hoy con nosotros para que abordemos este tema tan fascinante y a la vez controvertido que fue la conquista y que realmente marcó pues un momento de quiebre en cuanto a los pobladores que vivían aquí en Mesoamérica y que a raíz de la conquista cambió completamente toda su vida, su religión, sus costumbres, su organización social, etcétera. A veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo fue posible que realmente un puñado de conquistadores españoles lograran apoderarse pues, de un imperio, el cual se ha calculado que vivían alrededor de 10 millones de habitantes? Me gustaría que nos explicaran un poco cómo fue posible esto, y tal vez Federico pueda Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues la primera respuesta sería que no fueron únicamente los españoles, que en realidad el ejército que conquistó la ciudad de México, Tenochtitlan y México-Tlatelolco el 13 de agosto de 1521 era mayoritariamente, yo diría que inclusive más del 90% indígena, y que en realidad se puede decir que la conquista de México la hicieron los indígenas dirigidos por los españoles, pero el ejército era mayoritariamente compuesto por indígenas. Entonces yo creo que para entender el secreto del triunfo de la expedición de Hernán Cortés es necesario entender la manera en que logró ganarse el apoyo de pueblos indígenas tan importantes como los tlaxcaltecas, como los texcocanos, como los chalcas, como finalmente la mayoría de los habitantes de lo que era el centro de México en ese momento. Podemos pensar entonces que los españoles fueron mejores estrategas políticos que en realidad guerreros, de alguna manera. Fueron las dos cosas. Yo creo que lo que le dio el éxito a Cortés fue una combinación de un gran genio político y de una comprensión muy intuitiva de cómo podía funcionar la política en Mesoamérica, que por otro lado se parecía en muchos aspectos a la política en España, lo cual le permitió justamente poder establecer las alianzas con los tlaxcaltecas, establecer las relaciones de señorío-vasallaje que fueron la base de la conquista y luego del gobierno de la Nueva España, y por el otro lado, su absoluta disposición a usar la fuerza de la manera más brutal y despiadada, como quedó evidente en la matanza de Cholula, como quedó evidente y como fue evidente luego en el sitio de la Ciudad de México, en que decidió destruir la ciudad piedra por piedra y masacrar de manera sistemática a la población de la capital del imperio. A veces se han considerado traidores justamente a los indígenas, específicamente a los tlaxcaltecas y texcocanos que colaboraron con Cortés. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Realmente los podemos considerar traidores? También a la Malinche, una figura tan importante, al grado de que cuando queremos hablar de un traidor, decimos es un malinchista. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues sí, lo que acaba de decir Federico es clarísimo y tiene que ver con el hecho de que nosotros los mexicanos tenemos una noción de que existía México en el periodo prehispánico, pero pues no existía México, existía una serie de reinos, señoríos llamados Altépetl por varios, pero que todos estaban unificados de manera bastante frágil por el reino de los mexicas, que hasta hoy algunos investigadores consideran que ejercía una tiranía sobre todos estos pueblos que se acabaron uniendo a los españoles para apoyar en la conquista de la
punta de la pirámide, de la cabeza del imperio. Esto fue importante en la estrategia. Entonces, en ese sentido, pues, señoríos que formaban parte del imperio mexica o enemigos al imperio mexica como los tlaxcaltecas, no eran traidores, sencillamente se fijaban, eran traidores a una patria que se constituiría 3 siglos después, pero no a una patria que ellos desconocían. Los tlaxcaltecas eran tlaxcaltecas, la Malinche, doña Marina Malintzin, nació en un señorío que formaba parte del imperio mexica, pero que fue vendida a los mayas, o sea, no tenía por qué sentir un patriotismo mexicano, y nosotros no tenemos por qué reprocharle no haberlo sentido. Era bien comprensible, ¿verdad?, que estos pueblos que estaban constantemente amenazados por los aztecas, que estaban en guerra, pues se unieran a los españoles. Para ellos fue, de alguna manera, una oportunidad, una posibilidad para liberarse. El primer caso, el de los zempoaltecas, recién llegado Hernán Cortés. Parece ser que en el momento en que estaba ahí Hernán Cortés llegaron los calpixque de Tenochtitlan a pedirle no solo pesados tributos, sino gente para ser sacrificada en el Templo Mayor. De ahí este famoso personaje curioso de la historia de México, el cacique gordo de Zempoala, que se las pasaba, según esto, llorando. No sé si sea cierto, pero expresa bien esto que tú dices, esta primera comprensión intuitiva en parte de la realidad disgregada y problemática del imperio mexica. ¿Y cómo podríamos evaluar la actuación de los últimos emperadores mexicas? Porque también ahí en nuestra historia de México ha habido cierta problemática o ciertos prejuicios. Pues yo creo que desde el siglo XVI Moctezuma ha tenido muy mala reputación, porque da la impresión de que fue un gobernante cobarde que no supo enfrentar el reto que significaba la llegada de los españoles y que no supo, pues básicamente, destruirlos antes de que ganaran suficiente poder y terminaran por destruir el poderío de los aztecas o mexicas. Pero yo creo que en realidad Moctezuma tenía un problema muy serio, porque antes de poder decidir cómo reaccionar ante los españoles, primero tenía que saber quiénes eran los españoles, saber si eran dioses, saber si eran hombres, qué tipo de hombres eran, si eran hombres más poderosos o menos poderosos, y todo eso pues no era una cosa que estuviera dada de antemano. Nosotros ya conocemos la historia y podemos decir que los españoles eran expedicionarios que venían de Cuba y que venían enviados, bueno, ni siquiera enviados, que venían huyendo, habían roto la ley, además se habían peleado con el gobernador de Cuba. Todas esas cosas no las conocía Moctezuma. Entonces, lo que parece su cobardía, pues yo creo que es la prudencia propia de un gobernante que antes de tomar una decisión, quiere tener todos los elementos en sus manos para tomar la decisión que es más correcta. Y por otro lado, ya al final, Moctezuma parece haber decidido que los españoles desde luego no eran dioses. Eso es algo que los indígenas se dieron cuenta muy rápidamente, que los españoles no eran dioses, pero que eran hombres tan poderosos por la manera en que utilizaban las armas, por su disposición a masacrar a la población civil, como lo hicieron en Cholula o como lo hicieron en la matanza de Templo Mayor en la Ciudad de México, Tenochtitlan, por esta proclividad a la violencia, que los españoles eran tan peligrosos que lo más prudente era llegar a algún tipo de pacto con ellos y evitar la guerra con ellos. Y por eso también se le considera traidor, porque buscó evitar la guerra en su ciudad. Sin embargo, al personaje al que se ha convertido en héroe en la historia nacional, en la historia nacionalista mexicana, que es a Cuauhtémoc, él sí buscó la guerra en la ciudad y él sí enfrentó militarmente a los españoles. Y el resultado, pues, fue un fracaso total, porque lo único que consiguió fue la destrucción de su ciudad y la derrota definitiva de los aztecas. Entonces es curioso que en México tendamos a ensalzar a un militar que finalmente lo único que consiguió fue la destrucción de su propio pueblo y de su propio poderío, o sea, un perdedor. Fue prudente Moctezuma porque no sabía quiénes eran.
Pero ahora en un programa anterior, don Miguel León Portilla estaba recordando los presagios, que mucha gente considera los presagios de la conquista un invento posterior. Pero pues muchos, los mexicas, al parecer, sí tenían noticias de la presencia española en las Antillas mucho tiempo antes. Precisamente desde 1502 fue este encuentro de Cristóbal Colón en Honduras de una canoa mercante mesoamericana. Maya o mesoamericana, no se sabe, mesoamericana. Sea lo que haya sido, esta noticia llegó a Tenochtitlan desde 1502. Esta noticia, entre varias otras, la de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero en 1511 años, todos estos encuentros, y son varios los que se pueden documentar, muestran que, curiosamente, si bien los españoles que estaban en las Antillas desde 1492 no supieron prácticamente de México, los mexicanos sí sabían de manera indirecta, a través de los Pochteka, a través de los mercaderes, de la presencia cercana de estas gentes barbudas, feas, malolientes, violentos. Y no es casualidad, según Sahagún, los presagios comienzan en 1502, o sea, cuando comienza el gobierno de Moctezuma, y es precisamente entonces cuando se da este encuentro de la canoa. De modo de que sí sabían, pero estaban asustados. Una de las cosas que encontraron, por cierto, es una espada. Les llegó en una maleta, en un cofre, una espada. Moctezuma trató de romperla, no pudo, y se asustó más, yo creo. Creyó que era inevitable lo que iba a pasar. Pero estos presagios sirvieron, digamos, para elaborar un poco la historia de la conquista. Pero al mismo tiempo, uno cercano a la casa de Moctezuma, que fue don Carlos, cacique de Omacatzin, cacique de Texcoco, y que fue quemado y procesado, cuando le hacen la pregunta, él dice, pero yo soy pariente de Moctezuma y no escuché nada de esos presagios, ¿no? Entonces encontramos ante dos versiones. Sí. Pero me gustaría regresar. La conquista, pero es una conquista que duró muchos años. Porque es algo interesante tratar de comprender de que el periodo de guerra fue una década de guerra constante del 19 hasta 29, 30, 31, donde las poblaciones, los españoles, aliados con los indígenas, aliados con miles de xochimilcas, texcocanos, tenochcas, fueron a la conquista, a la invasión de zonas como la Huasteca, el norte de México, etc. Y habría que revalorizar que se trata no solamente de la conquista del centro, sino de la conquista de otros espacios, y que realmente fue una guerra permanente, una década de guerra permanente que teníamos que ver en esto, ¿no? Bueno, en realidad, en el caso de los mayas, todavía, la conquista no se consolida hasta 1547, claro. Y sigue habiendo un señorío independiente en la zona de lo que ahora es, de Portical, del lago Petén-Itzá, hasta finales del 18, y en el norte de México dura aún más. Yo creo que sí es muy importante distinguir que cuando hablamos de conquista de México, nos referimos generalmente a la conquista de la Ciudad de México, no del país que ahora es México. Ese proceso de colonización del país que ahora es México, pues termina realmente hasta el siglo XX, ¿no? Los apaches finalmente, sigue habiendo guerra con los apaches a finales del siglo XIX en Chihuahua, las rebeliones yaquis, las rebeliones mayas en Yucatán, que mantuvieron su independencia los grupos rebeldes hasta 1937, ¿no? Entonces, claramente sí, creo que es muy importante esa distinción que acabas de hacer. Lo que hacen todos los señores, los tlatoanis, los caciques de Xochimilco, de Texcoco, cuando hacia 1560 envían sus cartas de petición, sus memoriales, una de las cosas que pone es decir, nosotros contribuimos con contingentes importantes de guerreros, ¿no?, a la conquista del Pánuco, de las higueras, etcétera, y dicen, ninguno regresó. Simbólicamente, con la conquista de Tenochtitlan, caen los antiguos regímenes. La cabeza del imperio. Es la cabeza del imperio. Pero a partir de ahí, pues, de hecho, como tú lo has dicho, fueron siglos hasta que se pudo... Pero yo no enfatizaría esos siglos. Sí es cierto que hubo.
que la conquista del resto de Mesoamérica duró unos años más, que la conquista de los mayas fue muy larga y no se diga la del norte de México. Pero yo creo que la imagen que resalta, lo que resalta es la velocidad de la conquista. Realmente en muy poco tiempo los españoles tenían un dominio bastante establecido de lo que es Mesoamérica, pronto de lo que hoy es México, no se diga la religión católica, y comparemos esta velocidad de la conquista con los siglos y siglos que duró la reconquista cristiana española contra los musulmanes en la península ibérica. Entonces, la cuestión realmente a reflexionar, que nos debe hacer reflexionar, es la velocidad de la conquista, aunque debemos de reconocer también los ritmos específicos. Yo creo que ahí es la conquista de México Tenochtitlan fue clave porque fue la que permitió las otras conquistas, ¿no? Y yo ahí insistiría que es tan para lo que vino después, es tan importante la derrota de los mexicas como las alianzas con los otros indígenas. O sea, en ese sentido, también nuestra historiografía nacionalista, o sea, la manera en que hemos contado esta historia en el siglo XIX y en el siglo XX, enfatiza mucho el aspecto de derrota que se vincula con la conquista, ¿no? Los mexicanos estamos acostumbrados a pensar la conquista como nuestra conquista, como si todos fuéramos indígenas y los españoles no fuéramos también de alguna manera descendientes de los españoles, y también como un suceso trágico en que perdimos todo. Y eso no es cierto, porque en realidad al día siguiente de la caída de México Tenochtitlan, la mayoría de los indígenas no se sentían conquistados, porque ellos habían estado en el ejército vencedor. Y si uno lee los textos de los tlaxcaltecas que produjeron a lo largo de todo el periodo colonial, ellos nunca son los conquistados, ellos son los conquistadores, son los guerreros cristianos que combatieron contra los mexicas y que ayudaron al triunfo de los españoles. En ese sentido, y yo creo que este sentimiento de participación, las alianzas que tejió Cortés y que luego el régimen colonial honró de una manera o de la otra, no siempre, pero en general sí las mantuvo, sobre todo con Tlaxcala, son la base también para entender justamente la estabilidad del periodo colonial posterior. O sea, no solo el aspecto militar violento que podríamos ver como negativo, sino también este aspecto político de las alianzas que tiene un elemento de colaboración y de acercamiento que fue la base para la aceptación del cristianismo unos años después y que fue la base para toda la colaboración en la conquista del resto de Mesoamérica. Hubo también factores que contribuyeron, por ejemplo, la baja de la población indígena, ¿no? El derrumbe tan tremendo, demográfico, que facilitaron la imposición del régimen español finalmente en toda Nueva España. Algunas gentes calculan que fue de 10 millones que tú mencionaste hace un momento a 1 millón, o de 25 millones a 1 millón, sea lo que sea, es más o menos un derrumbe del 97% para México y para el conjunto de América. Es la catástrofe demográfica poblacional más grave de la historia de la humanidad. Y es interesante porque sí se dieron cuenta los españoles de la catástrofe. El que más la utilizó para condenar a los españoles fue un español, Fray Bartolomé de las Casas. Y de ahí surgió la famosa leyenda negra. Los españoles son malos porque mataron a tantos y tantos indios, pero no fue así. Los españoles no tenían intención de matar a los indios, los venían a explotar. Esta catástrofe demográfica, ahora sabemos, se debió como causa fundamental, pero no única, a las enfermedades infecciosas, a las terribles epidemias contra las cuales los indios no tenían defensas. Entonces, esta es una nueva versión de la catástrofe demográfica que, sin exculpar a los españoles, la redimensiona, me parece. Lo que señala Rodrigo creo que es una de los análisis que han realizado diversos investigadores, donde la causa fundamental del descenso, de la debacle demográfica de la población del 95% se debió principalmente a las epidemias, ¿no? Pero creo que habría que considerar otros elementos que nos van a permitir matizar un poco el análisis. Sobre todo, señalábamos hace un rato, una década de guerra permanente que implicó la desinscripción de gente mayor, de tributarios, de gente que trabajaba, que se incorporaron a las filas del ejército español para las diversas conquistas que se desarrollaron en esa década. Posteriormente, hay otro factor que me parece importante, es la huida.
Si bien es cierto que la población, porque estamos hablando de poblaciones que no son cerradas, autosuficientes y se quedan en el lugar, hay una epidemia y la gente tiene que huir. Huye, migra, salen. Frente a la conquista, la invasión, muchas poblaciones se tuvieron que abandonar, huyeron, escaparon hacia el norte. Y la otra, sí es cierto, hay una carga importante, porque no podemos olvidar que de la manera brutal en que se les explotaba en las primeras décadas, porque en la población indígena tenía que trabajar 2, 3, en términos de horas, probablemente de 18 horas diarias de trabajo, las famosas 10 plagas de motolinía, donde las epidemias no es la primera, sino que es parte de toda una secuencia, y que lo que habría que ver es, sí es cierto, es la incorporación al sector, al minero, al trabajo en otros rubros de los españoles, hizo que el descenso fuera dramático. Y a eso le sumamos las epidemias, pues tenemos un complejo mucho más grave y entendemos por qué hubo un descenso del 90-95%, y algún fraile decía que en las costas ya no hay, la gente se ha desaparecido, es como en la española, ¿no? Porque el referente cercano para muchos era la experiencia española, donde la población indígena había casi desaparecido. Siempre nos sentimos un poco afectados con este tema de la explotación, y incluso a veces tenemos ciertos resentimientos en contra de los españoles actualmente. ¿Cómo podríamos explicar a estos españoles que llegaron a explotar a los indios? Todos los seres humanos somos malos. Todas las conquistas son malas. Menos los que estamos aquí en este panel, ¿no? Los mexicas eran malísimos. Llegaban, quemaban los señoríos, explotaban por medio de tributos. Eso es un hecho básico. Pero ninguna otra conquista tuvo efectos tan terribles como la conquista americana, la conquista por España de América. Fue la catástrofe más grave de la historia de la humanidad. Y no porque los españoles fueran los más malos en la historia de la humanidad, no. Entonces, sí es cierto lo que tú mencionas, pero de que hay muchas otras causas de explotación, de guerra y demás. Pero eso no explica la gravedad de la catástrofe. Creo que hay que buscar esta otra parte, la relativa facilidad de la conquista, la relativa facilidad y velocidad de la aceptación del cristianismo. Y esto tiene que ver con que una sociedad tradicional como es la española se adecuó bastante bien a una sociedad tradicional campesina como era la mexica. Ambas eran sociedades tradicionales y basadas en la extracción de un tributo. En un momento parecía que no iban a cambiar demasiado las cosas. Al comienzo aceptaron los nuevos dioses, creyendo que les iban a mantener a los de antes, y al comienzo parecía que era un régimen tributario, que en lugar de pagarle tributo a Moctezuma y a la Triple Alianza, le vamos a pagar el tributo ahora a Carlos V, pero que no iba a haber más cambios. En realidad sí hubo cambios y fueron muy graves para la gente. Yo ahí sí matizaría un poco la discusión, porque generalmente, una vez más, desde una perspectiva ya desde el México independiente y todo eso, se tiende a enfatizar la maldad del régimen colonial y el impacto terrible que tuvo sobre los indígenas, lo cual desde luego no pretendo negarlo, pero bueno, también hay trabajos más recientes que, por ejemplo, hablan de que paradójicamente en zonas muy pobladas como el centro de México o el Valle de Puebla, los españoles le repartieron tierra a los indígenas, y muchas comunidades comunidades campesinas indígenas que habían perdido sus tierras en el periodo prehispánico tardío con la expansión de los mexicas y que se habían convertido en simples jornaleros, obtuvieron tierras de los españoles y gracias a eso se convirtieron en las comunidades campesinas que siguen existiendo
hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese sentido, no todo lo que hicieron los españoles fue malo, como por otro lado, no todo lo que hacían los mexicas o los tlaxcaltecas era bueno, ¿no? Creo que más allá de que seamos todos malos o todos buenos, el hecho es que había sistemas de dominación y la comparación debe ser relativa, no puede ser absoluta. Cuando contamos la historia del siglo XVI, nunca hay que olvidar este aspecto trágico, brutal, terrible, pero tampoco hay que olvidar el otro aspecto, ¿no? La capacidad de adaptación de los indígenas, la supervivencia, el hecho de que fueron capaces de reconstruir sus culturas y sus sociedades en un marco muy distinto y frente a una catástrofe como el colapso demográfico, pero que finalmente, si hay indígenas en el México de hoy, es porque supieron sobrevivir. Creo que a defensa de los españoles, un poco ahora, empezaron desde muy temprano a recoger informaciones, ¿no? El presidente de la segunda audiencia, un Sebastián Ramírez de Fuenleal, que llega a México y dice, me he demorado en llegar a la Ciudad de México 8 meses, porque tenía que averiguar y saber cómo estaba operando, porque ya empezaba el largo proceso de colonización, de evangelización, de llevar una nueva religión, una nueva cultura, de aprovechar espacios de tierras, de formar la administración. Tenían que armar nuevas ordenanzas, porque tenían que normar tanto para el sector minero, para la organización de la vida de los pueblos indígenas, y no en balde de las primeras ordenanzas que conocemos para las ordenanzas de los pueblos indios es de 1532, donde se empieza a dar y a normar sobre cómo debe ser la manera en que debe vivir la gente en la Nueva España. Pero yo no destacaría demasiado lo que hicieron los españoles en este punto. Sí es cierto que se interesaron por la organización política social indígena, sí es cierto que hubo casos en que les dieron tierras a algunos indios, pero más bien lo que hay que destacar es que las unidades políticas básicas de los indios, que son los pueblos, sencillamente siguieron allí. Permanecieron. Antes la historia de México era que existía el imperio de la Triple Alianza, existía el imperio mexica, al caer desaparece todo y fue el corte radical. Ahora sabemos que sí, cayó el imperio mexica, pero se mantienen los pueblos, los altépetl, que en algunos casos sí les dieron tierras, pero en la mayoría de los casos sencillamente conservaron sus tierras, y los españoles les dieron además el instrumento para defenderlos en el marco de paz tan importante que tú señalas, pero les dieron instrumentos jurídicos. Los indígenas no solamente fueron aceptados como seres humanos, fueron aceptados como súbditos de la corona española con derechos jurídicos. Y estos derechos jurídicos, entre otros, son el derecho a defender sus tierras. No fue tan fácil que se las quitaran los españoles. Y los indígenas y solamente se las comenzaron a quitar en el siglo XIX. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, la nobleza indígena en todo esto? Juega un papel importantísimo, sí, ¿no? La nobleza indígena es la que finalmente consolida todo el poder político, porque es la que está a cargo de cada uno de los señoríos, que sigue gobernando los señoríos. Y no porque los españoles los mantuvieran para aprovecharse maquiavélicamente de ellos. No. Sencillamente porque para ellos así es el mundo. Para los españoles y para los indios el mundo es de nobles y campesinos. Y de esta manera mantuvieron esta organización política prehispánica, si bien no en el imperio, sí en los pueblos, en los reinos locales. No, sí, inclusive pues hay estudios recientes que enfatizan mucho la importancia que fue la iniciativa de los propios indígenas para conformar, por ejemplo, las formas de gobierno en las comunidades indígenas. O sea, como estos nobles hacían propuestas a la corona, defendían sus derechos, y los españoles tenían que reconocer estos derechos, y entonces el resultado de la manera en que se gobernó a los indígenas no es solo las ideas de los españoles, sino también las ideas de esta nobleza indígena que se combinan y llegan a una forma que era relativamente satisfactoria para los dos. Aunque sí hay que mencionar que en el centro de México los nobles pierden su importancia muy rápido. Ya para principios del siglo XVII ya no son necesarios, ¿no? Y lo que quedan son los campesinos indígenas y los españoles, ¿no? Y que son estos campesinos indígenas de las comunidades los que van a mantener vivas sus pueblos y los van a mantener vivos hasta
pues hasta el siglo XXI, ¿no? O sea, realmente, aún en la Ciudad de México, pero aún en realmente se españolizaron, ¿no? Y eso es una de las formas de que perdieron su identidad indígena, porque muy rápido, en una generación o 2 generaciones, adoptaron todos los nobles, indígenas. Yo señalaría algunos y otros se campesinizaron, otros perdieron su riqueza y acabaron. Pero se mantuvo la jerarquía, aunque ya no fueran nobles, entre gobernantes, o sea, gobernadores, alcaldes y regidores de los cabildos de los pueblos y los campesinos. Tal vez ya no eran nobles como antes, ya no pertenecían a los linajes reales, pero la jerarquía se mantuvo. Claro, y esta jerarquía siguió siendo aprovechada por los españoles. Rodrigo, yo vería 2 cosas importantes. Uno, que sí hay fractura de los pueblos. O sea, las encomiendas fracturaron a los antiguos señoríos. Mestitlán, el gran señorío de Mestitlán, fue fracturado. Muchos señoríos como Xochimilco, Chalco, etcétera, se entregan a encomiendas, pero son fracturados sus territorios. O sea, eso es un hecho. Y el segundo es que sí, se impone el cabildo, se traslada de España, en términos del organigrama, se le da un contenido totalmente distinto en la Nueva España, en los pueblos de indios. Cada pueblo tiene sus ordenanzas muy marcadas, se gobierna, pero la imposición del cabildo fue la desaparición de la nobleza. Porque además, muchos de los gobernadores o alcaldes que eran elegidos, pues no pertenecían a la nobleza, porque duraron. Bien es cierto que para mediados de la segunda mitad del siglo XVI, los nobles pues, ya habían quedado. La corona española hace entre 1540 al 60 incorpora a los nobles como gobernadores, incluso foráneos en diversos pueblos. Son jueces de residencia dentro del mundo indígena. Pero esta historia, esta debacle contra la nobleza, fue una puntillada muy certera desde después de 1560 en adelante. Las quejas de Mendieta, las quejas del oidor Zorita, etcétera, es constante de decir aquí hay. Es como el sentimiento cuando Fray Diego Durán señala en algún momento cuando se encuentra con un noble y le dice, bueno, ¿qué le pasa a usted, señor? Dice, padre, estamos en Nepantla. Nepantla, dice, ¿y por qué? Porque Nepantla es en el medio. Dice, ustedes ni nos entienden y nosotros no los entendemos. Sentimiento cuando Fray Diego Durán señala en algún momento cuando se encuentra con un noble y le dice, bueno, ¿qué le pasa a usted, señor? Dice, padre, estamos en Nepantla. Nepantla, dice, ¿y por qué? Porque Nepantla es en el medio. Dice, ustedes ni nos entienden y nosotros no los entendemos. Hay una interpretación también más reciente de James Lockhart, un historiador norteamericano, justamente del mundo náhuatl colonial, que dice que justamente este espacio en que no se entendían las cosas perfectamente era también el espacio que permitió que convivieran y que funcionara un gobierno de indios y de españoles, ¿no? Porque finalmente los españoles imponen, por ejemplo, sus instituciones, los ayuntamientos, y creen que los indios van a hacer lo que los españoles dicen. Y se quedan muy contentos porque los indios ahora tienen alcaldes, regidores y todos los cargos tienen los nombres que por cierto muchos de ellos son de origen árabe, o sea, tampoco son tan puramente españoles como a veces pensamos, ¿no? Como alcalde, ¿no? Como alcalde, por favor. Y luego, por otro lado, los indígenas aceptan los cargos de los españoles, pero los interpretan como si fueran los viejos cargos del tlatoani, de los ancianos y todo eso. Y entonces ellos se quedan tan contentos porque en realidad en las instituciones españolas están reconociendo sus propias instituciones. Y entonces justamente este espacio en medio del que habla el noble que habló con Durán es un espacio muy importante para entender el siglo XVI y yo creo que mucho de lo que ha pasado en México desde entonces, ¿no? Un espacio en que los dos bandos prefieren encontrar coincidencias, aunque de alguna manera se estén engañando, de alguna manera, porque no ven necesariamente lo que es distinto y prefieren ver lo que es igual. Que es lo mismo yo creo que pasó con la religión católica, ¿no? O sea, los indígenas reciben a la religión católica, uno, porque no tienen remedio, porque los españoles se las imponen
Y esa es la condición irrenunciable, ¿no? O sea, si quieren, a menos que los maten, si no quieren que los maten, tienen que hacerse católicos. Pero los indígenas inmediatamente empiezan a interpretar que si Cristo es un dios solar, como podía haberlo sido Huitzilopochtli u otros dioses de tipo solar, que si los otros santos se pueden asimilar con Tlaloc y con los dioses de la tierra y de la lluvia, empiezan a darle una interpretación que hace que aquello que es nuevo, la religión, resulte no tan nuevo, sino que tenga que ver con su mundo anterior. Y por el otro lado, como los españoles se conforman con que los indios vayan a misa, con que pongan al salto en el altar, con que se bauticen, con que cumplan así con los sacramentos elementales, y prefieren no ver todo aquello que medio siguen haciendo en las cuevas o en lugares cuando los españoles, justamente para que los españoles no lo vean demasiado, ¿no? Entonces también ahí hay un Nepantla, este espacio intermedio de malentendidos, pero que son los que permiten la convivencia en una sociedad tan compleja como se convierte la Nueva España, ¿no? Una sociedad con indígenas, con españoles, pero también con africanos, también con gente que está llegando de Asia y con ideas y productos que están llegando de Asia, con otros europeos que están llegando, protestantes escondidos por ahí, algunos judaizantes. O sea, se vuelve una sociedad muy compleja, ¿no? Sí. Justamente de este tema me gustaría hablar. Siempre nos hemos concebido los mexicanos como la mezcla de lo español y lo indígena. Pero hay este tercer elemento, ¿no? Para empezar, lo español no es algo unívoco, sino la cultura española estaba formada por muchas otras culturas. Tú ya mencionaste lo árabe, por lo fenicio, por lo celta, por lo judío, por etcétera, ¿no? Y también las culturas prehispánicas no eran todas iguales, no era diferente un mexica de un zapoteca, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una variedad de elementos, pero aparte tenemos el elemento africano, y ese es muy importante en nuestra conformación, ¿no? No sé si les gustaría hablar un poquito más sobre esta situación. Hay varias cosas viendo un poco las cifras. La catástrofe demográfica fue terrible. Se murió el 97% de la gente, en el punto más bajo quedó como un millón. Yo no usaría esas cifras así tan tajantemente, porque realmente no podemos saber exactamente cuánto fue antes ni cuánto fue después. Pero fue el 80% y eso ya sería terrible, ¿no? En fin, sea lo que sea, 80, 90, 95, es igual la más grave de la historia de la humanidad. Pero, aún así, en todo el periodo colonial, siempre los indios fueron más que los españoles, los criollos, los mestizos, los negros. De hecho, cuando México se independiza, la mayoría de la población es indígena. Es indígena, es más de 3 millones y todos los demás son algo menos de 3 millones. Y por otro lado, la mayoría de estos indios, que son la mayoría siguen viviendo en sus pueblos, no tanto en las ciudades españolas o en empresas españolas, y la mayoría dentro de sus pueblos siguen hablando sus propias lenguas indígenas. Dentro de los asentamientos españoles, los negros acaban siendo más en algunos momentos que los españoles. No, de hecho, a lo largo del periodo colonial llegaron a Nueva España más africanos que europeos, ¿sí? Entonces somos la mezcla. Somos más mulatos que mestizos en cierto sentido, ¿no? Claro, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, se diluye un poco en nuestro aspecto racial actual, ¿no? A diferencia de lo que puede suceder en Estados Unidos o en Brasil o en Cuba, donde hay una presencia mucho más evidente de los rasgos. Bueno, ahí porque de los indios desaparecieron casi en un 100%. En las Antillas fueron expulsados o fueron desplazados y no fueron incorporados a la sociedad. Tal vez por el calor, tal vez por la humedad, tal vez por la situación insular. Allí el mestizaje fue blanco-negro, aquí fue un mestizaje blanco-indio-negro. Mestizaje, elemento tan importante de la historia de México, pero que yo creo que eso es importante que lo veamos. No es una bolsa la que echamos los indios, los negros, los blancos y los mezclamos. No, hay cantidad de escenarios diferentes de mestizaje que hay que ver.
hay partes donde los indios quedan totalmente aislados dentro de sus comunidades, hay lugares donde los indios y sus comunidades tienen contactos más o menos frecuentes con las ciudades, con las haciendas, con las minas de los españoles, hay lugares donde el mestizaje es muy acelerado. El mestizaje no es se siente un presupuesto patriótico de la patria, sino es algo que se debe de estudiar en detalle. No, bueno, aparte en yo cada creo que, circunstancia. por ejemplo, en el caso de los africanos, lo que sucedió es que la mayoría de los africanos llegaron relativamente temprano a Nueva España. De hecho, la Nueva España fue de los primeros países que importó esclavos en grandes cantidades de América. Además, más o menos al mismo tiempo que Brasil, en la segunda mitad del siglo XVI. Pero lo que pasa es justamente que es el periodo en que la población indígena seguía cayendo. Sí. Pero justamente cuando a mediados del siglo XVII la población indígena empieza a recuperarse, baja el número de esclavos importados y entonces lo que sucede es que los esclavos van perdiendo importancia económica dentro de la Nueva España, salvo en ciertas regiones, ¿no? Porque también, hablando justamente de las regiones de las que habla Rodrigo, tienen más importancia siempre, por ejemplo, en la zona de las costas, donde la población indígena cayó más abruptamente, como en Veracruz y Oaxaca. Por eso a la fecha es ahí donde están las comunidades de origen africano más identificables, porque el peso demográfico de los esclavos siempre fue más importante ahí. Sí, son importantes en la minería, por ejemplo, en ciertas regiones mineras, todo eso, pero en general baja la importancia, se reduce la importancia de la esclavitud a partir del siglo XVII y muchos esclavos se mezclan con la población. Sí. Y entonces lo que sucede es que desde un principio hay un mestizaje racial de los negros en México que diluye de alguna manera esta presencia. Ahora, el hecho es que en el siglo XIX todavía se distinguía claramente a los mulatos, a las castas, a todos los grupos de origen negro y bueno, y varios personajes importantes de nuestra independencia tenían bastante sangre negra en su pasado, digamos. Claro. Aquí no hubo propiamente, al parecer, una sustitución de indios por negros como mano de obra. Solo al menos en ciertos en algunas partes, regiones, pero no fue eso tanto lo que pasó como en las islas antillanas o como en Brasil. Es curioso, en los primeros tiempos, más bien ellos se ubicaban, aunque según los españoles, los negros estaban por debajo en la jerarquía socioétnica, en realidad funcionaban más bien como capataces de los indios. Entonces, en las haciendas ya después. Claro. Entonces, eso ya ponía a los indios chiquitos, más débiles, en una situación de inferioridad frente a estas gentes fuertísimas, altas y que no se portaban suavemente con ellos. Según los españoles, los negros estaban por debajo en la jerarquía socioétnica. En realidad funcionaban más bien como capataces de los indios. Eso ya ponía a los indios chiquitos, más débiles, en una situación de inferioridad frente a estas gentes fuertísimas, altas y que no se portaban suavemente con ellos. Es muy interesante llegar a este punto porque había un régimen jurídico diferente para los diferentes grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, los indígenas tenían una legislación específica para ellos. ¿Cómo fue? Hoy día nosotros siempre pretendemos que todo mundo tenga las mismas condiciones frente a la ley. En esa época había una diferenciación muy clara de el tipo de persona que se trataba, tenía un régimen, un estatus jurídico específico. Ahora los historiadores les gusta mucho hablar del régimen corporativo. Había una serie de grupos, de cuerpos políticos, por supuesto, que iban teniendo una legislación diferente para cada quien. Las leyes no era un régimen constitucional como el de hoy en día, donde hay una constitución que se aplica a todos, sino una serie de leyes que se van haciendo causalmente una por una y que van diferenciando las leyes aplicables a indios, a españoles, a negros y otros grupos, pero también, como lo mencionaste tú, cada pueblo de indios conservaba celosamente sus propias leyes.
Claro. Y cada cuerpo español tenía leyes que buscaba mantener o aumentar. Y en esta legislación aparece mucho las prohibiciones, es decir, muchos de los funcionarios del Cabildo están prohibidos de tales cosas, comercializar con otras personas, salirse del pueblo. Entonces, la normatividad empiezan con las prohibiciones. El negro no puede vivir dentro de la República de los Indígenas, el español tiene que pedir permiso, no pueden comercializar entre ellos, etcétera. Hay muchas prohibiciones durante el 16. Los indios no pueden montar a caballo, pero los nobles pueden tener el privilegio de montar a caballo y usar espada. O sea, sí había pero digamos, así eran todos los antiguos regímenes en todo el mundo. O sea, no había desde luego la idea de la igualdad, que es un invento ya del siglo XVIII, es un invento posterior al periodo colonial, ¿no? Aquí había la idea de que pues, estaba el rey, estaba Dios, estaba el rey, y luego el rey le daba a cada uno de sus súbditos privilegios y derechos particulares que establecían una relación de ese súbdito con el rey, básicamente, ¿no? Y esa era la base del régimen. Y entonces los tlaxcaltecas a lo largo del periodo colonial conservaron una relación privilegiada con la corona, que les la reconoció como una noble y leal ciudad, les dio su escudo de armas, y su estatus era diferente al del resto de los indios, inclusive. Porque tenían, por ejemplo, tenían derecho a prohibir el establecimiento de españoles en su territorio, cosa que al finalmente no pudieron mantener en la práctica, pero al menos legalmente lo podían mantener, y tendrían el reconocimiento de su estatus particular de aliados de la corona, ¿no? Pues el tiempo se viene encima, 1 hora se pasa muy rápido, pero quisiera yo ver si todavía podemos dar algunas conclusiones finales, si quisieran intervenir con una última. Pues yo diría tal vez que la conquista, aunque en el momento, como tú dices, algunos indios no lo percibieron tanto como un cambio, ahora sí nos podemos dar cuenta que es el momento de mayor cambio, que jamás se había iniciado un proceso tan grande de cambio tecnológico, como tú lo dijiste al comienzo, tecnológico, biológico, político, alimenticio, demográfico, religioso, social, cultural, todo cambió. En ese sentido, yo hablaría de que la conquista fue una verdadera revolución en la historia de México, que la revolución de independencia y la revolución mexicana no se entienden, sino en el marco del conjunto de cambios que comienza en América con el descubrimiento y la conquista, y que así como ahora vamos a festejar o estamos conmemorando la independencia y la conquista, espero que tengamos la inteligencia de conmemorar también el 5º centenario de la conquista de México en 2019. A ver, tú... Un buen cambio, uno de los grandes importantes que tal vez debimos de haber tocado, es la introducción de nuevas plantas. La presencia del ganado transformó indudablemente el escenario, el rostro de la Nueva España y de lo que fue México. La presencia del ganado en muchos escenarios obligó a desplazar a la población indígena hacia las sierras. Las grandes haciendas ganaderas se constituyeron en esos espacios, y la presencia de nuevas plantas pues pugnaron el trigo versus el maíz, etcétera, ¿no? Es decir, no nada más fue un cambio en cuanto a la vida del hombre, sino que también un cambio en cuanto a la ecología, con tremendas implicaciones, como la deforestación de áreas muy, muy grandes por la sobreexplotación del ganado, etcétera. Pero ese tema habría que desarrollarlo en otra mesa. Federico, ¿qué? Pues yo un poco quizá estando de acuerdo con lo que acaban de decir Rodrigo y Juan Manuel, yo un poco para llevar la contra enfatizaría también la continuidad. O sea, pese a esto, o sea, no dudo que la conquista fue un gran cambio y trajo transformaciones en todos los aspectos ecológicos, sociales, pero también lo que es impresionante es cómo las sociedades indígenas supieron adaptarse a esos cambios, supieron aprender de lo nuevo y también supieron preservar aquello de lo viejo, aquello de su tradición, que ahora llamamos prehispánica y que pues, para ellos era su tradición, y supieron defender
esos aspectos de su propia cultura, de su propia identidad, y los han sabido en muchos casos defender hasta el presente, ¿no? Entonces, generalmente cuando se habla de la conquista, es como, generalmente la conquista es el principio o el final de un capítulo distinto en la historia de México, y casi como que damos vuelta a la hoja y decimos, el mundo indígena se acabó y ahora empieza una cosa distinta. Y sí, claro, empieza una cosa distinta, pero con los indígenas. Y como bien decíamos, los indígenas siguen siendo la mayoría de la población hasta la segunda mitad o hasta la mitad del siglo XIX, y siguen siendo una parte importantísima de la historia de México hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que ver la conquista como el fin de lo indígena en este país, sino como el inicio de una nueva etapa también para los indígenas. Y como lo que hay que tratar de comprender es justamente la manera en que los indígenas dan ellos vuelta a la hoja y se adaptan a las nuevas realidades traídas por los españoles, por los africanos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos animales, a las nuevas plantas. O sea, los indígenas ahora se visten con lana, ahora comen carne de puerco, ahora comen, o sea, rápidamente hacen suyo lo que venía de fuera también. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa Discutamos México, y pues espero que nos veamos en otro programa. Muchas gracias. Gracias, Gisela.